Lo prometido es deuda. Vuelvo con Huáscar Aracena para hablar de cómo se marida el ron y el cigarro. Ustedes lo han pedido y aquí estamos, porque falta mucho por conocer de la combinación de estos dos productos que definen la dominicanidad. Sin más que hablar, empecemos. Señores, ya no más bla bla bla, vamos a la parte que todos están esperando, que es justamente el momento en que Huáscar me acompaña y nos muestra cómo se disfruta un cigarro desde cero, desde la cortada hasta el encendido y todo lo que continúa. Y para ello, le paso la palabra a Huáscar con antes dejarle esta pregunta. Huáscar, ¿cuál es el proceso ideal para disfrutar un cigarro desde que lo sacas del empaque? Bien, gracias Otto. Mira, el proceso ideal es abrir los sentidos, empezar a degustar el cigarro a través del sentido. Y el primer sentido que utilizaremos va a ser el sentido de la vista. Vamos a mirar qué nos llama la atención de este cigarro que vamos a consumir. En este caso, el cigarro que elegimos para la muestra es el 120 aniversario. Un cigarro que salió el año pasado en conmemoración a nuestro 120 aniversario. Un cigarro muy rico que ya veremos más adelante cuando lo estemos disfrutando. El segundo sentido que deberíamos nosotros utilizar es el sentido del tacto. Acariciar el cigarro por sus paredes con delicadeza, por favor, para ver la perfección o la imperfección que pueda haber tenido el tabaquero cuando estuvo haciendo este cigarro. Ya el tercer sentido sería el auditivo. En este auditivo lo que vamos nosotros es a sentir o percibir la frescura que tiene el cigarro. Lo llevamos un poquito a oído y le damos la vuelta en nuestros dedos y de acuerdo a cómo suene de crujiente, habla de resequedad. Si suena mucho que está muy reseco, y no es recomendable degustar un cigarro muy reseco porque va a atrofiar las papilas gustativas, va a ser muy irritante. O sea que, según lo que tú me dices, en el mundo del cigarro, los 5 sentidos, claro, faltan 2, pero los 5 sentidos intervienen. Intervienen los 5. Los otros 2 te lo voy a comentar después que empecemos a trabajar la parte del corte y el encendido que le prometiste a tu público. Señores, aquí tenemos todo lo necesario para encender el cigarro. Tenemos extintores, tenemos detectores de humo, o sea que estamos 100% cuidados. Pero nada, todo eso se lo voy a dejar a Huáscar para que nos guíe. Bien, la primera parte que vamos a hacer es cortar el cigarro. El cigarro se corta en la cabecita, esa parte que está cerrada, como pueden ver. ¿Hay algún tipo de cortador o distancia que nos indique hasta qué punto cortar? Sí, mira, a mí me gusta poner ejemplo, como el mundo es muy diverso. Yo le digo a las personas, si usted es matemático y domina muy bien la distancia, corte de la cabeza hacia el cigarro 2 milímetros por lo menos. ¿Sí? Si usted tiene buena vista, el cigarro tiene una perillita, una capita, como si fuera el sombrero que tengo puesto en la parte superior. Corte donde está esa perillita. Ok. Si usted ya es un tipo más espaciado, muy creativo, es muy sencillo. El corte de la cabeza del cigarro debe ser menor al diámetro que tiene el pie del cigarro. Sí, entonces por ahí se pueden ir. Elementos para cortar. Hay cortadores abiertos que dan un corte recto al cigarro, cortadores tipo V, que el corte que le da en la cabeza del cigarro queda como una V realmente, y están los cortadores tipo punch, que lo que le hacen un sacadito en la cabeza, le sacan el tabaco y queda bien redondito. ¿Sí? Cada uno de ellos se utiliza de acuerdo a como usted quiera percibir el humo en su boca. Entonces, luego de decirte eso, viene la parte del encendido. En el encendido, recuerde, el tiempo se detiene. Desde ya usted entra en un momento de paz, de tranquilidad. Y de ahí que empieza, de ahí que se dice que el cigarro es una relajación al estado de ánimo que nosotros tengamos.
O sea que en ese momento nadie te puede llamar, el teléfono no puede sonar, todo tiene que estar bloqueado. Ya usted detiene el tiempo en ese momento y empieza a encender el cigarro con mucha calma, alejando el fuego. Que usted vea esa palabra muy filosófica que a nosotros nos gusta decir, que el fuego acaricie el pie del cigarro. Sí, usted lo va encendiendo, le va dando vuelta o al cigarro o le va dando vuelta al encendedor, como usted se sienta más cómodo. Lo enciende en sus manos. Después que usted vea ya que ese pie tiene un rojo encendido, entonces ya usted lo lleva a boca y en boca continúa con el encendido y empieza a percibir los sabores y el aroma de ese humo en su boca y ya está listo para iniciar el disfrute de la fumada. Entonces ahí tenemos los 5 sentidos involucrados en la fumada y también esto nos dice que no debemos quemar directamente el cigarro, justamente por lo que Huáscar decía, si ha seguido el video, de la carbonización del pie o base del cigarro. Bueno, Huáscar, yo creo que esos puntos nos van a guiar a nosotros, los fumadores experimentados y nobles, para aprender sobre cómo encender y empezar a disfrutar el cigarro. Que ahora te voy a dejar a ti para que me guíes a mí en esta fase de disfrute de este maravilloso producto. Buenos humos. Huáscar, ahora te voy a dejar a ti para que nos guíes en el disfrute de este maravilloso producto. Entonces, Otto, ya empieza el momento de disfrutar de unos buenos humos con la Aurora y este 120 aniversario. Salud. Salud. Estamos ya en el momento plácido de esta conversación, fumando el cigarro La Aurora. Pero ¿este cuál es? Bueno, este es el 120 aniversario. Como comentaba anteriormente, una fumada que fue lanzada el año pasado en conmemoración a nuestro 120 aniversario. Una fumada que ya el público seguro la ha disfrutado. Una fumada de fortaleza media, media alta, con esas notas de chocolate, especiadas. Una fumada bien agradable para una persona que quiera disfrutar un buen momento. Siento una textura cremosa en boca, similar a la que se puede encontrar en los rones más premium del mundo, especialmente el que vamos a combinar, que es el Premium Blend 40 aniversario. ¿Cómo este ron se casa perfectamente con Premium Blend 40 aniversario? Bueno, ¿qué te parece si para mostrarle al público cómo se casa, degustamos el producto? Buenísimo. Ron y cigarro. Yo creo que no hay perdedera en esto. Estamos en el camino correcto. Y ahí le vamos dando. Sí. Hermano mío. Salud. Salud. A ver. Huáscar. Premium Blend 40 aniversario. La joya del portafolio Barceló, que tiene 22 años de envejecimiento en 3 tipos de madera. Dime, ¿qué te pareció el primer sorbo? Y luego te describo, porque no quiero guiar tus sentidos hacia lo que yo percibo del ron. El primer sorbo, un trago armonioso. Un trago que entra en boca con suavidad, se le siente el picor del ron y un recorrido largo, bien agradable. Todavía estoy percibiendo el sabor del ron. Muy bien logrado. Premium Blend tiene un color cobrizo con destellos ambarinos y unas notas que evocan justamente lo que tú decías, cremosidad en boca, tiene recuerdos chocolatosos, notas de crème brûlée y ciruelas pasas, seguidos por unos recuerdos de frutos rojos y maduros. Un retrogusto largo, persistente, que yo creo que maridado con el Aurora 120 aniversario combina perfectamente. Aquellos que dicen que el matrimonio perfecto no existe, no han probado esto. Salud. Salud. Le invitamos a que lo prueben porque el matrimonio sí existe. Huáscar, estamos disfrutando Premium Blend 40 aniversario de Barceló con el 120 aniversario de la Aurora. O sea, 2 productos, ediciones aniversaria, que nos permiten disfrutar de una combinación, un maridaje perfecto en boca. Cuéntame, porque yo en el ron estoy percibiendo las mismas notas que tú comentabas en el cigarro, entonces hay una exponenciación, un casamiento perfecto.
Sí, yo percibo lo mismo. Y aquí les comento al público que hagan el intento, hagan la prueba. Se dan su sorbo de ron, permiten que el recorrido de ron pase por garganta y luego que vayan y lleven el humo a boca y van a ver ese maridaje perfecto, ese casamiento que existe entre los dos productos. Siento la nota melosa, un recuerdo chocolatoso, muy cremoso, y luego siguen unos frutos maduros, recuerdos de madera. Y de pimienta, tenemos una pimentón. Un toque de pimienta, Sí. Pimienta negra pudiera ser. Sí. Maridan a la Y tengo perfección. un final que me recuerda a las ciruelas, un toque dulce, delicado y un retrogusto largo. Dicen que el matrimonio perfecto no existe, pero la amistad y estos productos nos permiten tener una relación perfecta y un maridaje perfecto. Salud, hermano mío. Salud y buenos humos. Buenos humos. Bueno, Barcelovers, y hasta aquí este compartir con ustedes del maridaje perfecto entre el ron y el cigarro. Nos despedimos, por lo menos a nivel visual, porque vamos a seguir disfrutando de Premium Blend 40 aniversario y la Aurora 120, pero les invito a seguir al Barceló Rum Academy y también a compartir cuáles temas quieren seguir comentando aquí en nuestra cuenta. Le dejo la puerta abierta a mi amigo Huáscar porque esta no va a ser la única interacción de él en nuestra programación. Los dejo y les invito a visitar tanto la fábrica de Ron Barceló como la de la Aurora por si quieren vivir esta experiencia en vivo. Salud. Huáscar. Salud. Hermano mío, gracias por la invitación, gracias por el momento y invito, como bien tú decías, a todas las personas que le siguen a que animen a otras personas para que se suscriban a Ron Barceló Academy, porque la enseñanza es vital. En este mundo tan globalizado y abierto que tenemos, que consumimos diferentes productos, conocer del producto, de cómo se hace, de cuáles son los pasos, es vital. Y le agradezco a ustedes que le están dando la oportunidad que esas personas la conozcan. Gracias por hacer a la Aurora, la fábrica más antigua de la industria tabacalera de República Dominicana, parte de su canal. En una próxima nos podremos ver de nuevo. Salud, hermano mío. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¿Quieres seguir explorando los secretos y sabores del ron? Suscríbete ahora y forma parte de nuestra comunidad de amantes del ron. Salud y hasta el próximo video.